Nicolás Maduro pasó de manejar un autobús en Caracas a convertirse en uno de los hombres más poderosos y polémicos del planeta. Para millones, es el presidente que resistió sanciones, golpes políticos y conspiraciones internacionales. Para otros, es el responsable directo del colapso de Venezuela, de la censura, del miedo y de una crisis que obligó a millones a escapar de su propio país. Pero detrás de los discursos, las cadenas nacionales y las acusaciones, existe una historia mucho más oscura de lo que la televisión muestra. Una historia llena de poder, secretos, traiciones, hambre y un país que cambió para siempre. Desarrollo. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Creció en una familia humilde, lejos del lucro y del poder que años después lo rodearía. Durante su juventud, trabajó como conductor de autobús en el sistema de transporte público de Caracas. En ese momento, nadie imaginaba que aquel hombre terminaría gobernando uno de los países más ricos en petróleo del mundo. Mientras otros políticos surgían de universidades prestigiosas o familias influyentes, Maduro construyó su imagen como el hombre del pueblo. Un sindicalista combativo. Un hombre cercano a las calles. Un trabajador que entendía la pobreza porque la había vivido. Pero esa narrativa cambiaría radicalmente con la llegada de Hugo Chávez. Cuando Chávez apareció en la política venezolana tras el fallido golpe de Estado de 1992, miles comenzaron a verlo como un salvador. Y Maduro fue uno de los que se alineó completamente con él. No tardó en convertirse en una figura importante dentro del chavismo. Su lealtad absoluta lo hizo ascender rápidamente. Diputado. Canciller. Operador político. Figura clave del régimen. Pero el verdadero punto de quiebre ocurrió en 2012. Hugo Chávez ya estaba gravemente enfermo. Los rumores sobre su estado de salud crecían cada semana. Y entonces ocurrió algo que cambió la historia de Venezuela para siempre. En televisión nacional, Chávez señaló directamente a Maduro como su sucesor político. Aquella escena todavía genera controversia. Muchos creen que Chávez sabía perfectamente que dejaba el país en manos de alguien incapaz de controlar el desastre que venía. Otros aseguran que Maduro fue elegido precisamente porque era completamente leal y fácil de controlar por el círculo interno del chavismo. Meses después, Hugo Chávez murió oficialmente el 5 de marzo de 2013. Y Venezuela explotó políticamente. Maduro asumió el poder en medio del caos, la incertidumbre y una elección extremadamente polémica. Ganó por una diferencia mínima frente a Enrique Capriles. La oposición denunció irregularidades. El país quedó dividido. Y desde ese momento comenzó uno de los periodos más tensos y oscuros de América Latina. Porque mientras Maduro prometía proteger el legado de Chávez, la economía venezolana empezó a derrumbarse. La inflación se salió de control. El bolívar perdió valor de manera brutal. Los supermercados comenzaron a vaciarse. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Personas peleando por comida. Familias buscando basura para sobrevivir. Hospitales sin medicamentos. Niños muriendo por desnutrición. Mientras tanto, el gobierno insistía en un discurso completamente diferente. Según Maduro, Venezuela era víctima de una guerra económica. Culpaba a empresarios, opositores, Estados Unidos y conspiraciones extranjeras. Pero millones de venezolanos comenzaron a preguntarse algo cada vez más incómodo. ¿Cómo podía colapsar un país con una de las mayores reservas petroleras del planeta? Ahí empezó la verdadera polémica. Muchos analistas acusaron al gobierno de corrupción masiva, destrucción económica y control absoluto de las instituciones. Otros defendían que las sanciones internacionales estaban asfixiando al país. La discusión se volvió explosiva. Porque mientras la población sufría escasez extrema, comenzaron a circular imágenes de funcionarios viviendo rodeados de lujo.
y Nicolás Maduro se convirtió en el rostro principal de toda la crisis. La oposición lo llamó dictador. Sus seguidores lo llamaban protector de la soberanía venezolana. Pero la tensión apenas comenzaba. En 2014 estallaron protestas gigantescas en todo el país. Las calles se llenaron de estudiantes, manifestantes y fuerzas de seguridad. Hubo muertos, detenciones, acusaciones de tortura, violencia, y la imagen internacional de Maduro empezó a deteriorarse rápidamente. Organismos internacionales comenzaron a denunciar violaciones a los derechos humanos. Periodistas acusaban censura. Canales críticos desaparecían. Activistas terminaban detenidos. Sin embargo, Maduro seguía resistiendo. Y eso desconcertaba incluso a expertos internacionales. Porque cualquier otro gobierno bajo semejante presión probablemente habría caído. Pero el chavismo mantenía el control del ejército, las instituciones y gran parte del aparato político. Entonces ocurrió algo todavía más polémico. En 2018, Maduro ganó unas elecciones presidenciales que fueron desconocidas por gran parte de la comunidad internacional. Estados Unidos, varios países europeos y gobiernos latinoamericanos aseguraron que no existían garantías democráticas reales. Y entonces apareció otro nombre que incendió Venezuela. Juan Guaidó. En 2019, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela y recibió reconocimiento internacional inmediato. Durante semanas, el mundo creyó que Maduro estaba cerca de caer. Hubo rumores de fracturas militares, intentos de levantamiento, presión internacional masiva. Pero Maduro sobrevivió otra vez. Y eso aumentó todavía más su imagen de hombre imposible de derribar. Para sus seguidores, era la prueba de que luchaba contra el imperialismo mundial. Para sus enemigos, era evidencia de un sistema completamente blindado. Mientras tanto, millones de venezolanos seguían huyendo del país. La migración venezolana se convirtió en una de las mayores crisis migratorias del continente. Familias enteras caminaban miles de kilómetros buscando sobrevivir. Y aún así, Maduro seguía apareciendo en televisión con discursos interminables, bailes, bromas y mensajes políticos que muchas veces parecían desconectados de la realidad que vivía la población. Eso generó todavía más odio. Pero también algo inesperado. Memes. Internet convirtió a Maduro en una figura viral mundial. Sus frases, errores, discursos y momentos extraños comenzaron a circular por todas las redes sociales. Algunos se burlaban. Otros lo defendían. Pero nadie podía ignorarlo. Y detrás del personaje mediático, seguía existiendo una estructura de poder extremadamente fuerte. Porque incluso después de años de sanciones, crisis y presión internacional, Maduro continuaba gobernando. Y aún es la gran pregunta que divide a millones. ¿Cómo logró mantenerse en el poder cuando tantos aseguraban que caería en cuestión de meses? Pero también existe una teoría más incómoda. La teoría de que el caos permanente terminó fortaleciendo al régimen. Porque mientras la población sobrevivía día a día, el poder político se consolidaba. Y aunque el país mostró señales parciales de recuperación económica en ciertas zonas durante los últimos años, las heridas sociales siguen abiertas. Hoy, Nicolás Maduro sigue siendo una de las figuras más controversiales del planeta. Para algunos, un símbolo de resistencia política. Para otros, el rostro de la destrucción de una nación entera. Pero algo es imposible negar. Pocos líderes modernos han generado tanto odio, tanta polarización y tanta controversia como él. Final. Nicolás Maduro pasó de conductor de autobús a gobernar un país marcado por crisis, migraciones masivas, acusaciones internacionales y una división política brutal. Y aunque millones lo responsabilizan del desastre venezolano, sigue en el poder contra todos los pronósticos.
La pregunta es incómoda. ¿Maduro es el último sobreviviente del chavismo o el hombre que terminó destruyendo el sueño que Hugo Chávez prometió construir? Porque mientras el mundo sigue observando a Venezuela, la verdadera historia todavía parece estar lejos de terminar.